gusto que nos acompañe realmente. Cuando me comentó Eduardo la idea y dada la relación y tu compromiso permanente, no es la primera vez que hemos tenido y interactuado con CAME. Comento acá para que también algunos que no sepan, la primer tienda virtual CAME que lanzamos en el país lo hicimos en Salta, en tu provincia, mientras era gobernador, y lo hemos hecho con el apoyo realmente que diste en su oportunidad para que eso así sea. Así que es un gusto compartir de nuevo. Y la verdad que en una etapa como la que estamos viviendo, con mucha incertidumbre, con una sensación permanente de que estamos casi espectadores de grandes discusiones, pero de minúscula significancia. Vemos mucha discusión en la política, vemos mucha exposición, pero la verdad que, y esto lo voy a poner ya como palabras mías, vemos un nivel de debate bastante alejado de lo que estamos viviendo todos. Vemos un debate muy polarizado y muy, te diría, centralizado en algo que nos angustia y que nos preocupa, pero que en definitiva no debatimos los problemas que tenemos reales las pequeñas empresas. Así que bueno, nosotros tenemos por supuesto grandes responsabilidades sociales y empresarias para seguir apuntalando desde el lugar que nos toca a cada uno y desde la gremial empresaria en particular más todavía. Siempre decimos que CAME es la entidad empresaria pyme más grande del país. Lo decimos con mucha humildad, pero con la misma convicción de lo que estamos pensando. Y en ese contexto creo que somos los grandes protagonistas de esta economía real que se conforma en Argentina, pero, insisto, viviendo una situación compleja, que genera angustia, que no tenemos un horizonte muy claro, y que las discusiones que se está dando hoy en el arco político no es realmente lo que nos está dando alguna luz hacia adelante con respecto al nivel de debate que tenemos. Así que esperemos que eso se vaya superando. Nosotros desde el punto que nos toca articular vamos a hacer la parte nuestra, como la hicimos siempre, y como la hacemos desde cada puesto de trabajo, de cada puesto gremial. Y esperemos realmente que esto tenga una dinámica en pos de la Argentina en su conjunto. Y la verdad que escucharte en un momento como esto, en una situación que a lo mejor tenés una objetividad distinta, está más con una mirada más 360 que la que podemos tener nosotros, más expectante desde el punto de vista de tu experiencia, de tus años de gestión y de político. Así que, bueno, la verdad que celebramos que compartas con nosotros este espacio. Así que gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, Eduardo, a cada uno de ustedes. Muchas gracias por compartir este rato en donde podemos, no pretendo hacer una larga exposición ni nada, sino solamente conversar sobre cuál es mi mirada, pero quería partir solamente de algún análisis de qué está pasando hoy con la economía argentina. Juan, sí, un minutito. Minuto. Sí, cómo no. Ahí Alejandra tenía para pasar ahí tu currículum, tu pequeño. Buenísimo. Así que primero, para que escuchen. Bárbaro, hecho. Perfecto. ¿Por dónde pasa? Genial. Bueno, ante todo, por supuesto, agradecemos la presencia de las autoridades y dirigentes de CAME que se han sumado a esta charla. Como les alentó Eduardo y el doctor Gerardo Díaz Beltrán, les cuento que hoy contamos con la participación especial del doctor Juan Manuel Urtubey, quien va a hablarnos de las perspectivas políticas, económicas y sociales para el 2021. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es una figura política de ayer, de hoy y ante todo del mañana. Fue candidato a presidente en 2019, gobernador de la provincia de Salta durante 3 periodos consecutivos, y actualmente coordina la incubadora de talentos del Foro para el Desarrollo Argentino Sostenible. Al finalizar su exposición, vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas, así que los invitamos a dejar sus preguntas en el chat. Por último, les comento que este evento está siendo transmitido en vivo a través del canal de YouTube de CAME,
Ahora sí, doctor Urtubey, ante todo, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Le paso la palabra. Ahora Muchísimas, sí, muchísimas ahora gracias. sí, Gracias, ahora sí. Alejandra. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Como les decía, muy cortito, quería mostrarles un diagnóstico de a dónde está parada la Argentina hoy en términos de lo que significa la temática que nos ocupa y particularmente que a ustedes los ocupa permanentemente, que tiene que ver con cuál es la mirada respecto de la seguridad. Si quieren, les voy a compartir alguna información que no aspira a hacer otra cosa que sostener alguna de las cuestiones que les estoy planteando. Esta es la situación de la pobreza estructural de Argentina. Datos que no son nuevos, ahora están peores, pero son los últimos datos que hay oficiales en la Argentina, porque recordemos que el último censo que hay en la Argentina es del año 2010. Entonces, acá hay una comparación de los dos últimos censos de Argentina. Estos son hogares con NBI por provincia. El mapa que ustedes están viendo, cuanto más oscuro el mapa, obviamente, peor situación en términos de NBI en la Argentina. Estamos viendo claramente cuál es la situación del NEA, del NOA y particularmente de todo el interior de la Argentina. Si nosotros tomamos la discusión de federalismo históricamente en la Argentina, en realidad hay dos caras de la misma moneda, porque habitualmente todos asistimos, y ustedes asisten, al debate del federalismo fiscal. Bueno, últimamente no se está debatiendo mucho, lamentablemente, porque hay poco debate, pero yo quiero que hablemos de lo que significa federalismo económico, que tiene que ver con el tema del concepto del desarrollo económico, no la discusión de poder respecto de la coparticipación. Federalismo fiscal, bueno, no hace falta que les diga, ahí tienen cuál es la cantidad de habitantes de cada provincia, ahí les voy a marcar las 10 provincias de mayor cantidad de habitantes y cuando ahora en el próximo gráfico ustedes vean, van a encontrar los recursos de origen nacional por habitante. ¿Qué van a encontrar? Habitualmente, esos 10 que estaban arriba son los 10 que están abajo, son las 10 provincias que reciben menos recursos del gobierno nacional respecto de lo que significa el promedio nacional. Pero yo no quiero hablar de eso hoy, sino que quiero que hablemos de esto. Acá tienen cada uno de los distritos, la superficie en cada uno de los distritos de la Argentina, de cada una de las provincias, la cantidad de habitantes, la participación en el PIB, la industria manufacturera y lo que es la agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Esto es el mapa de cómo es la economía argentina. Bueno, acá van a encontrar sombreado abajo Buenos Aires, Cava, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, que representa el 27% de la superficie de Argentina. Van a encontrar el 66% de los habitantes, no es ninguna sorpresa. Vamos a encontrar ahí también un 74% de participación en el PIB. Tampoco debiera de sorprendernos porque sabemos que ese es el mapa. Si vamos a industria manufacturera, el 83% de la industria manufacturera está en el 27% de la superficie de Argentina. Y lo que es realmente dramático en términos del mapa de Argentina es que el 71% de la agricultura, ganadería, casi silvicultura, o sea, agricultura y ganadería esencialmente, el 71% de esa actividad está concentrada en el 27% de la superficie de la República Argentina. Es lo que le estoy contando acá: superficie, habitantes, participación en el PIB, industria manufacturera, y acá viene agricultura. Eso marca realmente cuál es la situación de Argentina en términos de desarrollo estructural y el impacto de las economías regionales. Obviamente necesitamos ir a un camino de una definición estratégica económica del país. Obviamente, para planificar eso, lo que tenemos que discutir es la realidad de cada región, apuntalando con políticas públicas esa estrategia de organización a través de inversión pública, oferta educativa, investigación, financiamiento, beneficios fiscales, impositivos, competitividad de las empresas
Y ahí es donde esencialmente el planteo es, tenemos que trabajar sobre beneficios, promociones o presión impositiva a nivel regional y también obviamente discutir a nivel internacional tipo de cambio competitivo, presión impositiva, costos de transporte. Otro tema que está afuera de cualquier tipo de planteo y de discusión tiene que ver con la productividad de las empresas. Definida la estrategia productiva por región, se debe fortalecer a la empresa con investigación y desarrollo. Acá quiero hacer, hablo del Ministerio de Educación y Universidades para que trabajen en el mismo sentido, quiero hacer un pequeño aparte en este tema. Unión Europea está exigiendo para los países miembros en el año 2019, no estoy hablando en la pandemia, estoy hablando en la época previa a la pandemia, un piso, y no estoy hablando de Alemania, estoy hablando de los países más pobres de la Unión Europea, les está pidiendo un piso de un 3% del Producto Interno Bruto en I+D. ¿Por qué la necesidad de investigación y desarrollo? Porque es el elemento para que en esta lógica de la economía del conocimiento nosotros le demos valor agregado a nuestra producción primaria. La lógica del valor agregado en la producción ya no está atado solamente al proceso industrial clásico, es generar crecimiento en lo que significa I+D, en lo que significa economía del conocimiento, en cómo le metemos nosotros ciencia y técnica a nuestra propia producción. Para que ustedes tengan una idea, les decía, parámetro que se está planteando en Unión Europea para los países que están viniendo del otro lado de la cortina es, muchachos, por lo menos tienen que estar en el 3% del PIB. Bueno, la Argentina está en el 0,53% del PIB, para que nos demos cuenta el nivel de vulnerabilidad. Para eso estamos planteando y hemos planteado la necesidad de generar un régimen para fomentar lo que significa la inversión privada en I+D en la Argentina, para que no sea solo el Estado, que sabemos que no lo puede hacer. Obviamente no quiero sentarme a hablar con ustedes de lo que es el déficit fiscal, la inflación, la inestabilidad cambiaria, las tasas de interés, el bajo nivel de crecimiento de la inversión, la caída del PIB, la desocupación, todo este tipo de cosas es la indefinición del perfil productivo de Argentina, que ese es uno de los temas centrales. La Argentina tiene que resolver qué es lo que quiere hacer a través, obviamente, de políticas públicas y, obviamente, gasto social, pobreza estructural, pobreza en la niñez, vacancia y calidad educativa, falta de federalismo en transferencia. Bueno, hay 1000 cosas que, como ustedes saben, nosotros necesitamos resolver. La lógica del progreso social hay que entenderlo parado en la posibilidad de satisfacer las necesidades humanas básicas de los individuos, dicen las definiciones. Para eso tenemos que crear las bases para sostener esa calidad de vida y brindar obviamente las condiciones. Eso se llama crecimiento económico. Crecimiento económico para generar las condiciones, los motores para el crecimiento de la Argentina, más un Estado que sea, a través de una redefinición de roles, un acelerador de ese crecimiento económico, es el camino al progreso social. Esto se resuelve, obviamente, acordando los temas prioritarios, que no los quiero aburrir porque hablamos, dije, rol del Estado, definición estratégica económica del país, que es el tema central, y equilibrios. Hay para desarrollarlo durante horas, pero solamente les quería dar un pantallazo de, en definitiva, nuestro desafío es cómo garantizamos que las políticas públicas se conviertan en políticas de Estado. En esta lógica es en donde nosotros estamos planteando la necesidad de una rediscusión de fondo. Sé que están participando a través del Consejo Económico Social, me parece que eso es una buena iniciativa. Hay que tratar de empezar a correr los temas de la coyuntura, del drama del día a día que tenemos, en el diseño de una política pública que tenga sustentabilidad. El grave problema en el abordaje, ¿por qué hice esa pequeña introducción? Para decirles que el problema que tenemos nosotros en la Argentina no es un problema de sustentabilidad o de productividad de las economías regionales. El problema está en la indefinición absoluta de un modelo productivo de país para Argentina. El gran desafío es cómo nosotros diseñamos un modelo económico que pueda plantarse sobre las bases de una Argentina productiva
en donde vayamos empujando desde cada una de las regiones las políticas económicas que requiere la Argentina para estabilizar variables macro. El gran desafío es cómo nosotros podemos plantearlo. La pregunta es, ¿eso se va a resolver desde la discusión de la política tradicional? Lamentablemente le debo decir no. ¿Por qué? Porque la agenda hoy está plantada en otro lugar. Recién lo decían, la agenda de la política, la agenda del poder, está planteada en el poder, no en la competitividad de tal o cual sector de la economía, en la situación sobre si tal o cual sector, en definitiva, puede ser o no puede ser sustentable. La sustentabilidad de un modelo debe evaluarse integralmente. Entonces, en ese contexto es en el cual yo lo que estoy planteando es, necesitamos la participación activa de organizaciones como las de ustedes en el diseño efectivo de políticas públicas a través de los organismos que sean, ya sea Consejo Económico Social, discusiones multisectoriales o lo que sea. ¿Para qué? Para empezar a generar no solo docencia, sino apostolado respecto de la necesidad de sostener una lógica de una Argentina productiva. No es sustentable un modelo económico en donde menos del 50% sostiene a más del 50% que no produce. Es técnicamente imposible sostener una Argentina con esa lógica. Entonces, ¿cómo va a cambiar eso? Lo que nosotros tenemos que hacer es generar mecanismos que devuelvan productividad y competitividad a los sectores más dinámicos de la economía, porque eso es lo que va a permitir que nosotros no seamos producto de commodities o producto de venir del peor de los mundos, sino que garanticemos un camino de crecimiento sustentable para la actividad de las economías en la Argentina. Entonces, ¿cómo se logra eso? Primer paso, profunda reforma tributaria. ¿Para qué? Para dejar de castigar la actividad productiva y mutar hacia un modelo de presión tributaria mucho más homogéneo, mucho más extendido en toda la sociedad argentina y mucho menos concentrado en la cadena productiva, porque en definitiva lo que estás haciendo es matando la gallina de los huevos de oro. Primer punto. Segundo punto, rediseño urgente de lo que significa la productividad de un de valor agregado en nuestros procesos de producción primaria. Esto es I+D, esto es meterle conocimiento a la producción primaria, esto es garantizar sustentabilidad de todo agregado de valor en términos industriales y preindustriales en toda la cadena de valor, y eso solamente se logra, repito lo que decía al principio, garantizando un modelo tributario que no castigue el encadenamiento de valor. El grave problema que estamos teniendo en la Argentina es cómo vamos castigando cada una de las fases de agregado de valor. Y eso es lo que desalienta naturalmente, llevándonos a pretender ser la Argentina de la cual todos quisimos salir hace más de un siglo, de la Argentina que solamente era el granero del mundo. En esa lógica es en la cual me parece que va a venir el debate del mundo en que viene. El mundo nos ha abierto de nuevo una enorme ventana de oportunidades. ¿En qué sentido? En que la profunda aceleración que se vive camino a la economía digital, producto de lo que ha significado la pandemia del año pasado y de este año, ha acelerado los procesos que se esperaban en unas cuantas décadas de camino hacia esa economía. Entonces, el mundo le ha vuelto a abrir una ventana, ya no la puerta, nos abre una ventana de oportunidades para que nos podamos meter. Por la ventana es cierto, por la ventana, ya no, pero estamos los argentinos en un punto de inflexión en donde debemos resolver, ¿vamos a aprovechar esa oportunidad o no la vamos a aprovechar? El gran desafío es lograr que la agenda pública y política argentina se apodere de esta temática y se corra de la temática de la discusión estrictamente del poder, porque ahí creo que suma cero. Esto es más o menos
una muy apretada síntesis de no solo lo que pienso, sino de lo que estamos pensando y trabajando a través de un foro en donde estamos trabajando con distintos sectores, pero esencialmente lo que creo y lo que estamos planteando nosotros es la necesidad de empoderar a todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque la crisis que está viviendo la Argentina no va a salir solamente por inercia de rebote. O cambiamos algunas cuestiones o estructurales, o esto no es sustentable, y ustedes lo saben perfectamente, porque con algunos de ustedes compartimos actividad productiva, y con otros naturalmente vienen planteando estas banderas de toda la vida. Por eso es que mi apelación no solo es a ir en alguna medida actualizando nuestro debate a la realidad actual, sino fundamentalmente empezando a ganar visibilidad en aquellos planteos que no son reivindicaciones sectoriales, que es el planteo de visibilizar un modelo que le dé productividad a la Argentina, esencialmente. Así que les dije que no quería monologar, quiero llegar hasta acá y que conversemos sobre las cosas que ustedes, veo que ya hay varios que ya han planteado cosas en el chat para que las podamos conversar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Manuel. Bueno, abrimos el segmento de preguntas y respuestas. Guillermo San Martín, te damos la palabra. Preséntate, Guille. Ok. Guillermo San Martín, que es de la Asociación de Haces de Mendoza. Pregunta, ¿en qué ritmo de tiempo el proyecto proyecta ese plan? Porque es algo que se hace de manera inmediata, lleva años. Sí, definitivamente la Argentina lo primero que tiene que hacer es, repito, modificar un modelo tributario que, primero, tiene que ver con un modelo de país estructurado en una lógica, a mi juicio, muy antigua, y segundo, no entiende la necesidad de sacarle el pie de la cabeza, la planta del pie de la cabeza, a los sectores productivos que son más dinámicos y más desarrollo pueden tener. Obviamente que esto requiere niveles de consenso que lamentablemente, debo ser honesto, no están en la principal agenda de debate de los factores de poder político que hoy está planteando en la Argentina. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo en segundos niveles en cada uno de los espacios políticos, con empresarios, con gente de la política, con gente de organizaciones, para ir ganando niveles de consenso en esta reforma. ¿En cuál fase estamos? Esencialmente en una reforma tributaria, porque hoy, si no discutimos eso, creo que cualquier cosa que hagamos arriba va a ser técnicamente imposible que tenga éxito. Ok. Javier Prida. Hola, ¿cómo le va? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias la invitación a CAME, gracias Juan Manuel por acompañarnos. La mía es una pregunta más política, es preguntarle si usted no cree que el peronismo... ¿Sí? ¿De qué sector sos? Ah, bueno, gracias Eduardo. Yo soy presidente de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas, los productores de huevo y de pollo, que casualmente en los últimos 10 años en la provincia que más creció fue en Salta. Así Correcto. Que algo de eso debe conocer. Sí. Con el amigo Cútulas allá en el norte. Exactamente. Juan Manuel, nosotros entendemos de que estamos conviviendo hace un par de años con una grieta política importante. Entendemos de que, por lo menos en el corto plazo, va a seguir estando, probablemente más profundo, porque cuando son años electorales esto se radicaliza. ¿Usted no cree que el peronismo federal, junto a ustedes, Schiaretti, Reute, Mambusti y otros actores importantes del peronismo, son la llave de la salida de estos años de esta grieta, que es política, económica, social, ya que si ustedes se instalan en ese 70% de productivo de la región productiva del país, con 10 o 12 diputados que logren como piso,
¿No cree que pasan a ser los próximos árbitros, el próximo árbitro en las legislativas? Mira, Javier, estamos trabajando para eso. Esencialmente, ¿sabes para qué? Para transformar el esquema, el orden de prioridades de la agenda del debate político argentino. Hoy el debate político en la Argentina discute solamente la agenda de poder. ¿Qué estamos planteando nosotros? La necesidad de ofrecerle en términos electorales, y es un proceso embrionario, un espacio político para que se puedan expresar aquellos que tienen una mirada diferente a hoy la mayoritaria dentro de esa discusión política en donde al final del camino, con todo respeto digo, unos y otros terminan siendo socios tácitos, no sé si expreso, pero tácitos, porque en definitiva se retroalimentan sostenidamente. El resultado es que ni ahora ni antes han podido resolver estos problemas. Entonces decimos, bueno, no lo han podido hacer. Bueno, estamos buscando la oportunidad para poder plantear una instancia superadora. Yo creo que lo podemos hacer, como en la línea que planteaba Javier, pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla el proceso y en alguna medida cuál es la voluntad y la vocación real de los distintos actores de ser parte de esto, porque viste que en el medio juegan las cuestiones de poder, juegan los intereses de grupos que al final del camino necesitan sostener el statu quo. Bueno, vamos a trabajar para evitar que eso pase. Muchas gracias. Por favor. Le doy la palabra a Jorge Pasos. Preséntate, Buenas tardes. Jorge. Sí, Jorge Pasos, presidente Hola, de la Cámara Argentina de Productores de Arándanos y otros berries. La consulta, digo, es cuántos, en términos, digamos, de lo que recién pudimos visualizar, para revertir la situación del déficit fiscal y el 50% de pobreza, ¿cuántos años de crecimiento sostenido se puede proyectar a un porvenir razonable para lo que es la Argentina? ¿Y qué sectores se pueden identificar como que tenemos o se vislumbra con ventajas competitivas? Está claro que, digamos, la economía del conocimiento más el agro representa más de la mitad de ese PBI. ¿Cuáles serían también los otros sectores que podrían acompañar? Son dos preguntas. Sí, son dos preguntas en una. Lo primero que tiene que hacer la Argentina es salir de la lógica, no quiero aburrirlo porque si me pongo a buscar en la computadora voy a encontrar la tasa de crecimiento comparada de Argentina respecto de la de otros países del mundo en los últimos 150 años. 150 años. Ustedes van a ver que la tasa de crecimiento, el gráfico nuestro es un electrocardiograma, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. En los países que tienen un crecimiento muy tacaño de no más del 2%, pero que crecieron el 2% durante 150 años seguidos, nos pasaron por arriba a todos. Entonces, para mí esencialmente, lo primero que la Argentina tiene que resolver es cuál va a ser nuestro modelo de organización social y económico, que es previo a qué sectores son. Lo primero es, la Argentina, por muchísimos prejuicios culturales y un montón de cosas, tiene una muy arraigada aversión al capitalismo, a la generación de riqueza extraordinaria, toda esa cosa típico nuestro, ¿no? En términos de prejuicio. Entonces, lo primero que hay que discutir es, hay que dar esa batalla, porque si queremos ser un país socialista, podemos serlo. Si queremos ser un país capitalista, también podemos serlo. Pero hay que ser lo razonablemente sustentables en un lado o en el otro. ¿Por qué? Porque si vos querés ser un país socialista porque realmente no tenés, no tenés tendencia a aceptar rentabilidad extraordinaria, lo primero que tenés que hacer es hacer que tu país deje de pagar prima de riesgo. Esto es, tenés que eliminar los factores que hacen que la Argentina pague prima de riesgo. Esto se llama estabilidad normativa, seguridad jurídica, reglas de juego. ¿Para qué? Para que alguien que venga a invertir en la Argentina, empezando por los propios argentinos que invirtamos en nuestro país, sepamos que vamos a tener una rentabilidad muy pequeña, pero esa rentabilidad pequeña la tenemos sostenida durante 20 años, entonces tu lógica de inversión es diferente
a si vos necesitas un payback de no más de 4 años, porque la Argentina cambia radicalmente cada 4 años, y entonces por lo que vos estás planteando, si no tenés una TIR que te permite un payback de 4 años, no hagas nada porque no tienes razón de ser que invierta en la Argentina. Entonces, en esa lógica, es la primera decisión que hay que tomar. ¿Estamos dispuestos a pagar prima de riesgo o no estamos dispuestos a pagar prima de riesgo? Tema 1. Bueno, una vez resuelto ese tema, sentarnos a ver a dónde tenemos. Bien lo decías vos, tenemos todavía un crecimiento sostenido a nivel de todo lo que es la cadena de valor vinculada a alimentación y a productos agropecuarios, sin lugar a dudas. La nueva lógica de aplicación de conocimiento a nuestro planteo de producción primaria nos habilita y nos augura un crecimiento sostenido si es que la Argentina tiene niveles razonables de inversión en I+D. También es correcto que eso sucede. La Argentina no solo va a salir adelante por unicornios. Es cierto, los unicornios lo que van a hacer es generar polos de atracción que van a ir como la piedra que cae en el agua calma, que van a ir generando anillos de crecimiento. O sea, lo importante de tener unicornios en tu país, en un modelo económico de tu país, no es que le vaya muy bien y generen puestos de trabajo en esa actividad puntual, es el efecto que te generan en términos de competitividad y productividad a todos los sectores asociados en primero o en segundo grado. Por eso digo que esto es capilar y la Argentina tiene posibilidades de desarrollo muy sustentable. El problema es que está primero el huevo o la gallina. Si nosotros no resolvemos la matriz tributaria de Argentina y esa mirada, a mi juicio, lamentablemente errónea, de castigar la sobrecompetitividad de un sector para sostener artificialmente la Ahí está. No sé si me escuchan ahora, ahí está. Digo, si seguimos sosteniendo eso, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿qué es lo que queremos? Que un sector no gane mucho para sostener a los otros sectores que están abajo del agua. Bueno, lamentablemente en un momento la Argentina va a tener que decir a dónde vamos. Y me parece que esa es la primera discusión que hay que dar. Gracias. Le doy la palabra a Alejandro Lamacchia. Hola, buenas tardes. Yo soy de la Asociación Porcina de la provincia de Buenos Aires. Como vos decías, Juan Manuel, hay una necesidad de alejarse de la discusión del poder. Pero para alejarnos, si uno no tiene poder, no tiene la posibilidad de conformar tal vez los equipos de trabajo que uno necesita para hacer esta reforma tributaria o este gran rediseño. La pregunta mía es, cuando uno quiere transformar esta política pública en una política de Estado, uno tiene que tener constituido un poder sólido para hacer que los equipos hagan esa planificación. La pregunta es, ¿hay equipos de planificación que puedan escribir todo esto? Porque hasta ahora yo lo que veo son muchos teóricos, pero poca gente que escribe. Y si no hay planificación y estrategia, desarrollar todo lo que uno anhela es muy difícil. Por ejemplo, el 97% de la actividad del país pasa por las pymes. Hoy es fundamental el desarrollo de un plan pyme a nivel nacional, un equipo presente que vea la coyuntura y un equipo futuro que piense a 20, 30 años, como hacen los países serios. ¿Hay equipo para hacer eso? Mira, Alejandro, hay equipo. El tema es que lo que hay que lograr, la decepción y la desilusión con las malas y pésimas experiencias que ha habido en la Argentina con los sucesivos gobiernos, va desalentando ese entusiasmo. Debo ser honesto, digamos. Entonces, cada vez cuesta más. Pero hay equipos, hay gente formada, trabajando, pero también, como bien lo decías vos, hoy sin posiciones de poder como para imponer ese tipo de reformas, pero claramente hay que hacerlo. Y uno de los temas, vos muy por arriba lo planteaste recién, pero
uno de los temas es entender cuál es el modelo de organización que tenemos nosotros a nivel social que luego se transforma en un modelo económico de vida social. ¿A qué me refiero? Salir de la lógica de la teoría que plantea los modelos de gestión en términos de política económica parado en las grandes empresas. La escala de la economía argentina es pyme. Eso es lo que no se entiende. O sea, el grave problema argentino es que la ignorancia supina de aquellos que ejecutan políticas públicas te diseñan políticas para los distintos sectores, primero desancladas unas con otras, y segundo, pensando en la lógica de un volumen y una envergadura que no tienen los actores de la economía argentina. El 80% de los actores tienen escala pyme. Bueno, entonces vos lo que tenés que hacer es diseñar un modelo de organización a escala pyme, pero no hay que inventar nada, hay que ir a ver cómo el milagro del modelo japonés. Los tipos laburaron a escala pyme, está bien. La escala pyme terminó contribuyendo a construcción de mega organizaciones de asociativismo pyme, pero esa es otra historia, es harina de otro costal. El tema central es cómo vos garantizás sustentabilidad, y ese es el gran desafío. Repito la respuesta, equipos hay hoy, lamentablemente, probablemente con menos entusiasmo que en otras épocas en donde se fueron generando equipos, se fueron decepcionando por pésimas experiencias. Oscar Andriata, presidente de la Sociedad Rural de Catamarca, pregunta, si usted hubiese llegado a la presidencia, ¿cree que se podría haber llevado adelante este plan? ¿Y cuál cree que hubiesen sido las razones que podrían haber complicado la ejecución del mismo? Primero tenemos que partir de la base de la excepcionalidad de la pandemia. Debo ser honesto, eso complicó a mucha gente de los gobiernos en esas políticas públicas. Pero segundo, el grave problema que tenemos, y no quiero hacer foco en este gobierno, tampoco lo quiero hacer foco en el gobierno anterior, pero de verdad, ¿hace cuánto tiempo que ustedes no escuchan un programa de desarrollo productivo argentino que sea sustentable? Pregunto, porque yo hace mucho que no lo escucho. O sea, distintos son medidas que se van tomando a nivel aislado, uno con otro, de acuerdo a la conflictividad, de acuerdo a los focos o de acuerdo a lo que dicen las encuestas. Otro tema es un enfoque realmente abarcativo de las políticas públicas. ¿Por qué creo que se podría haber avanzado en muchas cosas? Porque hay una concepción y se sabe a dónde queremos ir. El problema es que cuando uno hoy le pregunta a los actores que tienen que tomar esas decisiones, ¿a dónde vamos? No hay mucho, ¿no? Porque yo por lo menos no he escuchado y estoy siguiendo con atención cuál es la mirada respecto de las políticas productivas de Argentina, no solo por mi interés político, académico o hasta por cuestiones profesionales, asesorando a alguna gente que pregunta por Argentina, y yo lo que debo decir con brutal honestidad, a pesar de que siempre obviamente uno trata de tirar la pelota para el área nuestra, para que la gente pueda jugar acá, no hay muchos elementos de análisis para estar a favor o en contra de alguna política pública, porque no hay una definición de política pública. Entonces, lo primero para decir, algo se podría haber llevado adelante, y puede ser, pero por lo menos tiene que haber una mirada respecto de a dónde queremos llevar la Argentina. Hoy yo no la estoy viendo. Gracias. Guillermo San Martín, de la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajo, Cebolla y Afines de la provincia de Mendoza. Pregunta, si llevar adelante una reforma tributaria hasta que el nuevo sistema de recaudación necesaria, se necesita una fuente de financiamiento externa, dada la situación del país. ¿En qué fuente se pensaría? Lamentablemente hoy la Argentina está fuera de cualquier tipo de capacidad de posibilidad de financiamiento sustentable. Es una pena enorme porque es un mundo que tiene una enorme disponibilidad de capital y en una Argentina que está totalmente desenchufada del esquema global. Entonces, ¿el tema cuál es?
la discusión, y no es algo nuevo, lo planteé en su momento sin éxito y lo voy a seguir planteando, la discusión y la reforma estructural de un modelo tributario se debe hacer toda junta. Probablemente la aplicación puede darse por fases para ir acompasando los procesos de readecuación del modelo. Pero si lo vamos a discutir cada fase, estamos complicados. La Argentina tiene que tomar una decisión y decir, vamos a hacer esto. Hay modelos súper exitosos, el modelo de Portugal, no quiero hablar del modelo de España, porque es un modelo más antiguo, pero que también, que han marcado claramente qué significa tomar una decisión, sostenerla a mediano plazo e ir generando la aplicación gradual de cada una de las medidas. Eso te hace que puedas hacerlo con muchísimo menos necesidad de acceso a financiamiento. El problema es lo que nos pasa a cada uno de nosotros en nuestra actividad productiva. Primero tenés que conseguir financiamiento, pero para conseguir financiamiento, lo primero que tenés que tener es un plan razonablemente sustentable para que alguien te lo financie. La Argentina, y yo lo he discutido, no es que he escuchado cuentos, no, lo he discutido yo con gente, inclusive hasta el Fondo Monetario Internacional. Y los tipos te dicen, a nosotros nunca Tito, nos plantearon. no, tiene que estar ahí. Por ahí está la... El gran desafío es cómo nosotros generamos una propuesta que enamore a la Argentina y que enamore al mundo respecto de a dónde vamos. Si nosotros no le decimos a ningún lado que vamos a ir a ningún lado, y bueno, nadie nos va a apretar una moneda. Gracias. Le doy la palabra a Pablo Villano. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Came por este encuentro y gracias Juan Manuel por su intervención. Y bueno, básicamente yo soy Pablo Villano, presidente de APIMEL, las pymes lácteas. Bueno, ahí está Eduardo con Cosalta, un representante de las pymes en el sector, y además coordino la mesa agroalimentaria de Came. Recién te escuchaba decir el tema del valor agregado, ¿no? Que es justamente lo que creemos que es necesario para las pymes, no quedarnos con la parte primaria, digamos, de la producción, que tiene una importancia importante, pero además de eso, darle valor agregado en regionalidad, o sea, todo lo que es el trabajo que tenemos nosotros dentro de los cientos de pueblos del interior del país, en todas las economías regionales. Pero la duda, o a los que hasta ahora viene sucediendo, y a esto te traslado la pregunta en tu movimiento o en este foro que están pensando en cambiar la cosa, si tienen pensado hacer algo, porque lo que vemos es que las pymes, digamos, estamos en boca de todos siempre, pero en realidad no participamos de las grandes decisiones, digamos, ¿no? Siempre miramos el partido de afuera, o sea, en definitiva, pasan los gobiernos, de un tinte, de otro, con un poco más de intervención, con menos intervención, pero en definitiva, las pymes que somos realmente la mayoría del aparato productivo, pero no llegamos a tomar decisiones, a estar realmente como protagonistas de la estructura, digamos, económica del país. Así que bueno, quería, si realmente lo tenés esto como un punto a estudiar y a trabajar, y si tenés pensado tener a las pymes, digamos, del lado de la producción, digamos, del desarrollo económico. Vos sabés que, Pablo, yo planteaba recién un tema que para mí es central, es entender cuál es la escala de la economía argentina. La escala de la economía argentina es una escala pyme. Entonces, no es que debe haber una política para las pymes en la Argentina. La política debe estar plantada sobre los principales actores del modelo económico argentino, que es pyme. De ahí, sí establece algunas variables para acomodar la situación del muy grande y del muy chico. Pero el tema es que la lógica de la escala estándar de Argentina debe ser la escala pyme, no la escala de la gran empresa argentina. Ese es el error conceptual
en donde se cae habitualmente desde los gobiernos, y debo decir, por conocimiento de causa, que habitualmente eso sucede producto de la ignorancia de los que ejecutan e implementan políticas públicas, que nunca en su vida supieron cómo se liquida un 931, nunca en la vida supieron de qué manera se puede resolver la quincena, porque no entienden, porque no estoy hablando ni bien ni mal de nadie, vienen de otro palo diferente, no conocen. Entonces, lamentablemente, se empieza a llenar de prejuicios y se empieza a poner en el lugar en donde se termina poniendo la economía argentina, en donde da la sensación para la sociedad argentina que un empresario es una especie de mala palabra, cuando es el tipo que está sosteniendo la Argentina. Pero una cosa desopilante propia, como digo yo, de los sesgos producto de la ignorancia, ¿no? Gonzalo Roca. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. Yo soy Gonzalo Roca, soy representante de CAME en la Comisión Nacional del Trabajo Agrario. Y mi pregunta, son dos preguntas muy actuales. Una es, ¿ve algún riesgo con respecto al tema eleccionario de las PASO y de las elecciones que se vuelvan a posponer? ¿O que haya algún tipo de manejo que las lleven más lejos de lo que corresponde? Y la otra es con respecto a la propiedad privada, que tantas cosas también de ida y vuelta que ha habido, no solo con el caso de Vicentín, sino que actualmente se habla mucho, por ejemplo, de las obras sociales, de la medicina prepaga, de todo el sistema sanitario. Y eso lleva también a otras cosas. Entonces, mi pregunta es, tema eleccionario y tema propiedad privada. Primero, respecto al tema eleccionario, a mí no me parece mal que todavía no se definió, pero que se haya alcanzado algún mínimo acuerdo para que la elección, en vez de ser en agosto, sea en septiembre, no cambia nada, y si el clima está mejor y si se estima que es mejor hacerlo en septiembre, no pasa nada, creo que no pasa nada. El tema es cambiar reglas de juego. La Argentina no puede cambiar reglas de juego respecto de la participación, porque eso es algo que tiene una jerarquía superior a la voluntad de un gobernante, que por cierto genera y autoriza masividad en cualquier tipo de actos. Es absurdo tanto celo respecto a un proceso electoral, que se puede hacer de una manera sustentable en términos sanitarios, si se trabaja bien. Ahí, digamos, es como todo en la vida. ¿Puede ser un peligro? Sí, es un peligro. Bueno, entonces lo que tenés que hacer es tomar los recaudos para que eso no termine siendo un peligro. O sea, no veo que pueda haber una justificación respecto de eso. Respecto de lo que planteabas sobre el tema de la propiedad privada, ese es un problema que lamentablemente hay actores de la política argentina que no tienen una acabada conciencia de lo que significa que esas cosas se discutan. Eso no se discute ni en los países más socialistas que hoy funcionan en el mundo. Saco a regímenes totalitarios porque eso no responde a otra lógica, pero aún en una lógica de economía socialista justamente no se discute. ¿Por qué? Porque lo que evita, es lo que decía al principio, lo que evita un modelo más socialista y menos capitalista es que ese país tenga que pagar una prima de riesgo. Entonces, para no pagar prima de riesgo, vos lo que tenés que garantizar es seguridad absoluta para que no tengas que pagarlo. Porque si vos generás temor respecto a la propiedad privada, eso se paga. Y lamentablemente eso se paga con prima de riesgo, significa mayor nivel de rentabilidad necesaria para sostener ese riesgo. Entonces, el problema es que lamentablemente esa tensión va a seguir existiendo, producto de gente que lo maneja con una gran irresponsabilidad, porque la ausencia de una propuesta sustentable a mediano y largo plazo, lamentablemente termina desencadenando en que tengan visibilidad esas cosas. Ese es un problema serio que, repito, aun cuando no haya elementos tangibles respecto de ese temor,
el solo rumor ya te hace un ruido tan grande que te termina obligando a pagar un riesgo que lamentablemente no nos gustaría tener. Gracias. Por favor. Daniel Bataglia. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo te va? Perfecto. ¿Qué tal? Daniel Bataglia, yo soy de acá de Mendoza, secretario general de la Unión Frutihortícola Argentina, y hemos conformado el Foro Legislativo Hortícola de la Cámara de Diputados, ¿sí? En la cual soy coordinador. Me parece que hoy por hoy la Argentina está pasando por un proceso de desentendimiento de cuál es y hacia dónde vamos, cuáles serían las políticas reales y estructurales. Nosotros este año hemos tenido muchos problemas en las cosechas por falta de trabajadores, y por el otro lado vemos cómo el conurbano bonaerense está lleno de gente que no tiene trabajo. Entonces, ¿qué política, Juan Manuel, encararías en base al sistema hoy por hoy de federalismo y de la falta de trabajo por un lado y la falta obviamente de trabajadores por el otro, ¿sí? Me parece que la frutihorticultura hoy por hoy es una de las salidas más adecuadas a estos problemas a corto plazo. Mira, mi mirada es que lo que hay que dar vuelta es la cabeza del subsidio. Si yo tengo una economía que lamentablemente lo que debe hacer es intervenir producto de una situación de vulnerabilidad que tenemos, admito que hay que hacerlo, bueno, lo hagamos, pero tenés que poner la cabeza en la oferta y no en la demanda del empleo. Si yo lo pongo en la oferta, voy a generar un círculo virtuoso. Si lo pongo en la demanda, lo que voy a hacer es competir con la posibilidad de oferta laboral. Y ese es el gran drama que tiene la Argentina. O sea, ¿dónde se golpea la cultura del trabajo? En donde yo obturo la posibilidad de crecer en el campo de lo que significa el trabajo registrado. Bueno, ese es el efecto no deseado de una política pública que lo que busca en definitiva de una mirada demagógica es sostener paz social sin la cultura del trabajo. La única manera de que haya paz social es con cultura del trabajo. No existe otra manera de garantizar la paz que no sea con la gente laburando. No hay otro lugar, porque no es una cuestión ni de plata, es una cuestión de dignidad en términos de la familia. Entonces, una familia con dignidad, con mayor o menores ingresos, va a sostenerse desde un lugar diferente a aquellos que, por más que tengan ingresos, no tienen la dignidad del trabajo y van a seguir generando esa conflictividad. Fernando de San Román. A este lo conocés, Juan. ¿Qué tal, Juan? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? De los pagos nuestros. Bueno, acá estamos peleando con los porotitos y con todas las cosas. No, yo la verdad que no sé si es que estoy achicado frente al universo de problemas que tenemos en el país y me resulta que podríamos hacer alrededor de 2.542.000 preguntas de temas singulares y vos contestarías con seguridad. Pero, viste, entonces traté de pensar cosas que a lo mejor sean un poco más superadoras o apunten a cosas, otro tipo de cosas, lo cual por ahí termina siendo extemporáneo en una reunión de economías regionales. Pero esta pregunta es casi filosófica o sociológica. Juan Manuel, ¿vos crees que las dirigencias políticas argentinas que hicieron pelota a este país, esas mismas, van a generar las soluciones a lo que hicieron a lo largo de 60 años? Yo creo que no. Bueno, no importa lo que yo crea. Es un poco un comentario tuyo respecto a ese tema. Mira, Fernando, lamentablemente debo decir que coincido contigo. Es contrafáctico pensar que aquellos que tuvieron la oportunidad de resolverlo y lo empeoraron en vez de resolverlo, lo van a resolver en el futuro. Es técnicamente imposible porque ya lo debieron haber hecho. Mi experiencia
de mucho tiempo de pelea, es que uno puede generar condicionamientos de distintas posiciones de poder relativo. El tema es que lamentablemente hay un modelo de organización política y social de la Argentina que está anclado en un statu quo que hay que romper. Entonces, algunos me preguntan por qué estoy metido, y no tiene mucho que ver con cuestiones productivas, pero una cuestión política. Me preguntan por qué estoy metido en la provincia de Buenos Aires, una cuestión haciendo política. No voy a ser candidato a nada, porque yo soy salteño y no me interesa mudarme, pero ¿por qué estoy ayudando en la provincia de Buenos Aires? Porque creo que uno de los problemas, de los protoproblemas de la Argentina, es que una de las cosas que ha destruido el federalismo es la falta de autonomía en la provincia de Buenos Aires. Cuando la principal provincia argentina pierde autonomía, porque hoy es una dependencia del gobierno nacional, y digo hoy, y quiero ser realista, hace 20 años que es una dependencia del gobierno nacional. Desde literalmente el año 2001 hasta el año 2021, en estos últimos 20 años, todos los gobiernos nacionales que hubo se ocuparon de subordinar a la provincia de Buenos Aires como una repartición más del gobierno nacional. Mi experiencia de 3 veces gobernador de la provincia, de una provincia de mediana a chica, es que cuando vos vas a pelear, te juntás un montón de gobernadores, toda la historia, te sentás a discutir en la mesa del poder, y en la mesa del poder al frente tuyo lo tenés al presidente, rodeado del gobernador de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y te preguntan qué haces. No, nada, vine a tomar un café y me voy. ¿Qué más va a discutir? Si no puedes discutir poder. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconstruir el tejido social en cada uno de los espacios, y particularmente creo que la provincia de Buenos Aires es muy importante. ¿Por qué? Porque si no generamos una profunda renovación en la política argentina, estamos fregados. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad, por más buenas intenciones que tenga todo el mundo. El problema es que el gran drama de la Argentina es la falta de confianza. Entonces, ese es el problema estructural. ¿Cómo va a generar confianza alguien que la destruyó? Es técnicamente imposible. Por eso es que, y no tiene que ver con una especie de castigo, porque alguien hizo las cosas mal, no. Equivocarse es algo que se puede corregir, pero haber destruido la estructura de la confianza, el vínculo de confianza en una sociedad, genera un daño mucho más grande que un error en una gestión y un mal resultado. Entonces, para mí el gran desafío es cómo nosotros logramos recuperar esa confianza. Bueno, esa confianza lo que necesita es la articulación de nuevos sectores, pero repito, para mí no solamente está en una cuestión de personas. Es importantísimo, Fernando, lo que decís. Aquellos que destruyeron la confianza les cuesta el triple que aquellos que no la destruyeron, inevitablemente. Segundo, otro tema. El grave problema que tenemos nosotros como sociedad es no entender lo que está pasando a nivel global. Nuestro sistema representativo clásico ha entrado en una fase de crisis, yo no quiero decir terminal, pero casi, producto de que el modelo de generación de bienes y servicios en el mundo ha mutado. O sea, ¿quiénes gobernaron en el mundo? Desde el hombre del Homo sapiens para acá, siempre gobernó el que generó la riqueza, el que generó los bienes y servicios. Era el más fuerte en la época tribal, fue la monarquía o los dueños de la tierra durante toda la revolución agrícola, y fue el pueblo trabajador a través de la revolución industrial, que eran los que generaban recursos. Bueno, hoy eso ha ido mutando progresivamente a la economía del conocimiento. Entonces, pregunta, las grandes masas industriales, que eran los que manejaban porque generaban la riqueza, hoy técnicamente no tienen la misma posición de poder que la que tenían hace 70 años. Entonces, hay que reconfigurar el esquema de poder, y eso requiere de un nuevo modelo de organización con una democracia mucho más participativa. Y por eso, organizaciones como las de ustedes, organizaciones como, después que se haga mejor o peor, el Foro Económico, el Consejo Económico Social, los foros de pensamiento, lo que sea, se requiere mayor involucramiento
de los distintos actores, porque lamentablemente los representantes no representan o no representamos casi a nadie hoy. ¿Por qué? Porque la gente se guarda para sí su cuota de poder, no la delega en el gobernante de turno. Entonces, eso requiere más participación. Por eso, a mí me entusiasma mucho poder participar, por ejemplo, en un encuentro como este. Siempre es mucho mejor estos encuentros cuando son de tipo personal y cuando aparte comemos y compartimos un vino 10 veces mejor. Pero bueno, en este caso puntual está bueno. ¿Por qué? Porque en definitiva podemos nosotros darnos cuenta que cada uno puede ser actor de transformación y de cambio en su comunidad. Y ustedes efectivamente lo son, a muchos de ustedes los conozco y sé su nivel de influencia a nivel social en cada uno de los lugares donde se mueve. Y creo que es importante ser consciente de eso, no para masajearnos el ego y decir, yo soy un tipo con influencia. No, no. Es para tratar de volcar a través de esa influencia la mirada de lo que significa la lógica productiva en la Argentina. ¿Saben qué? Aquellos que no laburan, aquellos que tienen una mirada casi parasitaria de la vida social, tienen mucho más posibilidad de comunicación que los tipos que están laburando todo el día. Bueno, es hora que aquellos que laburan todo el día empiecen a hablar un poco más para poder realmente por lo menos equilibrar los decibeles con los cuales hablan los demás. Juan Manuel, yo tengo, pero no quiero ser irrespetuoso, yo tengo otra pregunta que es muy concreta y muy real, y sí tiene que ver con economías regionales, pero con todas las economías regionales. Aquel planteo de la Constitución del 94 respecto de la regionalización del país, ¿cómo encaja en tus esquemas hacia adelante? Cuando nosotros veíamos la necesidad de la rediscusión de un modelo de organización productiva y esencialmente de política tributaria, la Argentina requiere tener una lógica tributaria y de organización en términos de sostener productividad y competitividad de las empresas a nivel regional. Es técnicamente imposible que nosotros tengamos una supuesta pretendida uniformidad de base tributaria en economías que tienen productividad muy diferente. Es absurdo. No se trata de beneficiar a uno y castigar a otro. Se trata de sostener a dónde vos tenés parada la presión tributaria. ¿La tenés en la culata del camión, en la tranquera del campo o la tenés en la góndola? De acuerdo a cuál de los dos lugares vos pongás el punto en términos de la lógica de percepción tributaria, vos vas a cargar más una cosa que la otra. Y ese es el gran problema argentino. El gran problema argentino es que creemos que vamos a organizar la sociedad castigando al trabajo y a la producción. Digamos, la lógica tributaria se para sobre la base de castigar, y lo que no se entiende es que la única manera de uniformar la cadena de valor es garantizar tramos de superior rentabilidad por el esquema vertical de la actividad económica. Eso es más viejo que la escarapela. Pero si nosotros no lo garantizamos, estamos complicados. Porque es como todo en la vida. Si vos al heladero que junta determinada cantidad de guita en el verano para pasar el invierno, te quedás con la guita en el invierno, el tipo se funde y no llega al próximo verano. Bueno, y eso es lo que pasa con la cadena de valor. Pero eso no lo entienden los tipos que no saben de producción. Técnicamente, lo que no saben de laburo es el problema. Muchas gracias. Por favor, por favor. La última pregunta la va a hacer Alberto Carletti. Buenas tardes. Gracias a Juan Manuel por la posibilidad de tener estos minutos, y gracias nuevamente, como siempre, al trabajo de economías regionales de CAME. En realidad, mi inquietud un poco iba enfocado en lo mismo que planteó Fernando San Román, es cómo se cambia la lógica del funcionamiento del poder y del razonamiento que han tenido, porque desde las instituciones, como bien manifestaste, Juan Manuel, todos estos problemas que de momento son coyunturales y se transforman en estructurales, desde las instituciones lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo,
y llega a ese punto del cansancio y del desánimo, pero en definitiva lo que necesitamos realmente es poder cambiar esa lógica del poder de la política sobre lo productivo. Entonces, ¿cómo se lleva adelante esto, no? Mira, Alberto, yo soy muy optimista respecto de eso, pero no porque diga que los políticos se van a hacer buenos de la noche a la mañana y van a empezar a tener más participación y todo, sino porque digo que nuestro sistema de representación clásica está prácticamente terminado. Entonces, la única manera de sostener la democracia va a ser con mecanismos de democracia participativa, y en eso me parece que vamos a encontrar que hay muchos mecanismos, algunos de los cuales los planteaba Alfonsín en su momento cuando fue la reforma constitucional del 94, algunos funcionaron más, otros funcionaron menos. En esa época mucha gente no entendía, entre los que me pueden sumar yo también, era muy chico. Hoy estoy advirtiendo cómo esa mirada anticipatoria respecto de un nuevo modelo de organización democrática era importante para la Argentina. Creo que, ¿por qué soy optimista, Alberto? Porque creo que inevitablemente la política va para ahí. Repito, no porque los políticos se hayan convertido en clarividentes y vean una nueva realidad, sino porque no van a tener otra manera de gestionar que no sea a través de un modelo participativo, porque de estos sucesivos fracasos no se sale gratis. Gracias. Por favor. Bueno, Juancito, la verdad estuviste brillante, como siempre, como siempre. Muchísimas gracias, te agradecemos, hermano. Te agradezco, hermano, el tema este. Le quiero dar la palabra a Gerardo, que es mi jefe superior, para que te haga un cierre. La verdad que totalmente complacido, todas las expectativas superadas, y además, como podés ver, economías regionales está en todo el país, ¿no? Así que eso tenerlo bien en cuenta. Y quiero que aprovecharte, ¿no es cierto?, para que también tenga una juntada con Gerardo en forma directa para que hable del tema general de CAME, que me interesa sobremanera y que nos dé una mano. Así que te dejo con Gerardo. Totalmente. Bueno, la verdad que bien amplia la pregunta y la visión con respecto a lo que estamos pasando. Yo no quiero hacer una pregunta, solamente compartir una reflexión. Primero decirte que creo que lo dijo la máquina en un comentario. Nosotros estamos convencidos que si no existen políticas de estados, y en particular para el sector PYME, indudablemente no vamos a avanzar. Totalmente. Tenemos ejemplos en países vecinos, en países muy cercanos que tienen política de Estado, que indudablemente es la única forma que esa gradualidad que hay que aplicar en muchos aspectos se pueda llevar ahí y se cumpla. Y tenemos ejemplos muy cercanos que lo que se ha legislado hace poco hoy no tiene vigencia. Por lo tanto, sin política de Estado no hay posibilidades de proyección y de desarrollo en el segmento que representamos. Y en otro sentido, en alguna medida y sentir un poco, yo creo que las pymes necesitan una política puntual, porque indudablemente la diferenciación que estamos planteando va a permitir esa convivencia y esa sinergia con las grandes empresas. Si bien son muy pocas las grandes empresas en Argentina, muchas de ellas son monopólicas. Y normalmente quienes dependemos de esa actividad, ya sea industrial, productiva y comercial también, tenemos una dependencia que nos genera muchas veces el detrimento de lo que pasa hoy y que se llama rentabilidad. La verdad que muchos de los aspectos que discutimos, si no hay rentabilidad, no hay desarrollo posible. Totalmente. Podemos tener impuestos cero, pero si no tenemos rentabilidad y no tenemos actividad, no hay desarrollo posible. Por lo tanto, creo que hay que pregonar una diferenciación impositiva para las pymes. Y cuando digo positiva, estoy hablando del abanico. Nos estamos olvidando del aspecto laboral, absolutamente determinante para poder desarrollar y sostener las pymes. No va más el esquema laboral que tenemos en Argentina. Absolutamente no va más. También tenemos que, por ejemplo, competir, y lo digo consciente del término, competir con el sistema financiero. Y no podemos competir con el sistema financiero.
y indudablemente también el impositivo que se habló acá y que todos sabemos lo que pasa. Así que si no atacamos, o por lo menos no modificamos los problemas estructurales de las pymes, pero con políticas de Estado, para que se pueda realmente hacer un planteo gradual y que sea sustentable, no vamos a tener desarrollo posible. Y por otro lado, indudablemente, que ahí viene la gran duda, ¿qué capacidad de consenso tenemos hoy, tuvimos hace un año y vamos a tener en los próximos años para generar realmente una política de Estado? Eso es lo que decía al inicio, que genera incertidumbre, que genera un panorama poco claro y que esa falta de certidumbre genera muchas veces la dispersión que está pasando hoy y que cada uno trata de salvarse como puede. Por lo tanto, nosotros, el lugar que nos toca, apostamos a eso, estamos convencidos que tenemos que tener una política de Estado, estamos convencidos que hay que defender rentabilidad independientemente del aspecto positivo, y no cabe duda que en la situación de pandemia que vivimos hoy es el ejemplo y el momento oportuno para generar audazmente los grandes problemas estructurales que tienen las pymes. Hoy hay un número muy grande de empresas que no pueden tributar. Es el momento de poner blanco sobre negro, de cortar el nivel pavoroso de informalidad que tiene la Argentina y empezar a trazar nuevamente una política tributaria de Estado y abarcativa para la actividad de la pequeña y mediana empresa. Así que era nada más que una reflexión. Te agradezco tu participación y la verdad que es muy enriquecedor siempre tener la posibilidad de intercambiar ideas con alguien que tuvo tantos periodos de gestión y que poder también intercambiar con vos, que ves las cosas de adentro y nosotros a veces la vemos mucho más fácil de afuera con respecto a lo que es mover esa maquinaria terrible en Argentina que es el Estado. Muchas gracias, Juan Manuel. Abrazo grande, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.